Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende el lugar y la hora que cada quien se conecte a este maravilloso programa Cosecha Intercontinental. Es una plataforma dedicada a la predicación y al estudio de la palabra a través de esta plataforma que Dios puso en la mente del pastor Heredia Pardo de abrir para edificación y extensión de la palabra del Señor. En esta noche damos la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes. Esperamos que Dios abra la mente y el corazón de cada uno para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a dar la bienvenida al pastor Roberto Quiroz. Él es argentino y reside en los Estados Unidos y nos va a deleitar en esta noche con la participación y la exposición de la palabra. Bienvenido, pastor. Gracias, hermana. El Señor la bendiga. Amén. No sé si quiere usted dar una oración antes de empezar. Sí, amén, hermana. Amén. 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 Ok. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, tus siervos y siervas delante de tu presencia estamos en este día para pedirte a ti la luz para entender, Señor. Danos la luz, porque luz está sembrada para el justo. Yo te pido que en esta noche tú nos alumbres a través de tu palabra, Señor. Aquí estamos todos deseosos de oír tu verdad. Ayúdanos, Señor, en esta noche, que tu Santo Espíritu ministre cada palabra que salga de nuestra boca. No seamos nosotros, sino seas tú usando nuestras vidas, Señor, para transmitir en este día y en este momento tu buena palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos esta reunión bajo la guía perfecta y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracia y pido bendición por cada uno de mis hermanos de diferentes partes del mundo, Señor, quienes oirán esta palabra, Señor. Tu palabra salga y sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Adelante, pastor. Amén. Primeramente quiero darle gracias al pastor Heredia, a los demás ministros, a las siervas, la hermana Rosita, gracias por esta invitación. Yo cuando me sumé al grupo, eh, siempre fui de los que estaba para aprender. Mi versículo favorito es oír al sabio y aumentará el saber. Pero el Señor hace como Él quiere. Y bueno, acá estamos en esta noche. Quiero darle gracias por ser parte. La verdad es un privilegio. Es un privilegio ser invitado por ustedes, oír lo que estoy oyendo. Veo que lo que estamos hablando, las cosas que el Espíritu Santo nos está enseñando, van a sumar, ¿no? Van a sumar la verdad, ¿no? Salmos 119 dice, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad. Y nosotros vamos a ir sumando, o sea, palabra tras palabra vamos a ir sumando para encontrarnos con la verdad. Yo desde el primer momento que ingresé a las reuniones vi, vi el beneficio de participar de ellas, ¿no? La enseñanza de la apostasía, ¿no? El tiempo de apostasía, este tiempo con eventos que claramente marcados por la palabra y la revelación nos alumbran el camino para no tropezar. Así que agradecidos por esa palabra, agradecidos por el testimonio poderoso que he oído de la hermana que compartió el pasado viernes, ¿no? O el miércoles. Y también, ¿no? Cómo el Señor nos habló acerca de ese samaritano que se hizo tiempo en su programa, ese samaritano, ¿no? Que no siguió de paso, sino que él pudo pararse en el camino, ¿no? Y escribir en el corazón del Señor, porque esa historia la contó el Señor de ese samaritano, ¿no? Y, amados hermanos, todas estas cosas edifican mi servicio, ¿no? Y yo le pido al Señor que todas estas cosas perduren en mi corazón, ¿no? Son buenas para el ministerio, son buenas para la iglesia. Y así que no puedo hacer otra cosa más que pedirle al Señor que me conceda la gracia de aprender de las opiniones de cada uno de ustedes. Y así que en esta noche estoy contento.
estoy contento y es un privilegio, la verdad, traer la palabra. Quisiera abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 42. Este, quiero dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén y amén. Eh, Amén. quiero usar este versículo como base o parte del versículo como base a este mensaje que hace varios días atrás vengo trabajando en el corazón. El Señor puso ese sentir y en este día con su gracia quiero transmitirlo. Y bueno, que el Señor me ayude y me ayude a desarrollarlo junto con la opinión de todos ustedes en lo que después ustedes puedan comentar, agregar, o si en algún momento no hay algo que corregir, por favor, estoy dispuesto. Hermanos amados, no voy a ir al contexto porque todos entendemos el contexto, es Hechos de los Apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo, los primeros pasos de la iglesia, ¿no? Es el primer momento de la iglesia, esa entidad gloriosa, una entidad todopoderosa, una entidad constituida por el Señor, una entidad no que caminaba en la tierra, pero que caminaba de la mano del Señor. El Señor mismo dijo que las puertas del Hades no iban a poder en contra de su iglesia, ¿no? Una entidad, amados hermanos, que se abría paso en un mundo hostil, en un mundo que no encontró lugar para la verdad en Cristo, y mucho menos iba a hacer paso, iba a hacer espacio para la iglesia, ¿no? Y vemos esa iglesia manifestarse, ¿no? De una forma tan gloriosa y tan poderosa, ¿no? No sé, los milagros, vemos los prodigios, vemos tantas cosas, pero por sobre todas las cosas en este versículo dice, amados hermanos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de los apóstoles, ¿no? Nosotros vemos, amados hermanos, que en otro tiempo, cuando el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos si ellos también querían irse juntamente con la multitud, Pedro se levanta y dice, nosotros no tenemos otro lugar donde ir, porque tan solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces ellos, por revelación divina, ¿no? Ellos se hacen portadores después de la palabra, porque ya en este tiempo Jesús ya no está, pero están los apóstoles, los que habían aprendido de primera mano del Señor, ¿no? Y ahora con el poder del Espíritu Santo iban dando testimonio de aquel quien había muerto y resucitado al tercer día, ¿no? Y la palabra estaba con ellos. Ahora, cuando el pastor me llamó para preguntarme qué título le pondría a este mensaje, yo usé esta palabra que dice devotos de la verdad. Y hermanos, esto tiene que ver con el versículo esta palabra perseverando en la doctrina, esa palabra en la versión Reina Valera es perseverando, pero en la mayoría de las traducciones del habla inglesa es devotos, esa es la palabra, ¿no? Que es lo mismo. En realidad, el significado de la palabra perseverar es anhelar, perseverar constantemente, con diligencia, adherirse estrechamente o íntimamente, ¿no? Y también es, ¿cómo se dice? Es, dedicarse, ¿no? Porque devotos es eso, es dedicarse. Dice que ellos se dedicaron, se entregaron, se adherieron al estudio de la palabra, al estudio de la verdad, ¿no? Y así comenzó la iglesia, así comenzó esta entidad poderosa a caminar, ¿no? Y caminó durante años y caminó durante siglos, ¿no? El enemigo estuvo mirando, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia fue siempre la puerta del cielo. La iglesia fue la única entidad donde el pecador libraba su carga. A través de la iglesia era el único lugar, a través de lo que la iglesia tenía, a través de los predicadores de la iglesia, era donde el pecador se libraba de esa carga de muerte.
Por eso es que el diablo fijó sus ojos en contra de la iglesia. La persiguió con espada. Vemos los circos romanos, vemos, no sé, el derramamiento de sangre, Esteban, el primer caudillo de la iglesia, ¿no? Vemos tantas cosas, pero nada podían hacer en contra de la iglesia. Nada, nada. Mientras más los perseguían, más se multiplicaban los hermanos y la iglesia crecía. ¿No? Vemos estas cosas, cómo inicia la iglesia. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque si ahora vemos la iglesia en la actualidad, la iglesia no es ni la sombra de lo que fue en ese tiempo, ¿no? No es ni la sombra. Porque cambió Dios, no, no ha cambiado. El Espíritu Santo cambió, no ha cambiado el Espíritu Santo. El enemigo ha cambiado de plan y propósito, no ha cambiado tampoco. Pero hay algo que sí cambió, que es la iglesia. Cambiaron aquellos quienes están hoy dentro, de los que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Y hoy tenemos una iglesia totalmente diferente a aquella, ¿no? Aquella iglesia provocaba a las naciones, ¿no? Aquella iglesia santa, aquella iglesia, ¿no? Con un mensaje de verdad, le mostraba al mundo, ¿no? Le anunciaba al mundo que había otro Señor, un Señor que era Señor de justicia, ¿no? Y amados hermanos, y en este tiempo vemos que no es así. En aquel tiempo vemos que se sentó Herodes, ¿no? Se vistió de ropas del reino en su trono y quiso hablar al pueblo, ¿no? Y el pueblo se paró y dijo, palabra de Dios queremos nosotros, ¿no? Y el cielo oyó esa voz. Dice que un ángel, Dios envió un ángel, quien tocó y murió Herodes y los gusanos se lo comieron. Mire qué tremendo era ese tiempo. Pero en este tiempo nosotros vemos a muchos blasfemar. Acá en Estados Unidos, cuando le sucede algo a alguien, o se cae, o se golpea, hay dos maneras por las que he visto de reaccionar. Una es decir una mala palabra, tal vez como en nuestros países. Y otra es decir Jesus Christ. Jesus Christ significa Jesucristo, ¿no? Y ese nombre se ha hecho común. Ese nombre se le quitó el valor, ¿no? Y vemos una iglesia que no hace nada ante todas esas cosas. Ya nada, nadie se siente ofendido, ¿no? En otros tiempos, no muy lejanos, creo que en el año 60, cuando los Beatles hicieron esa tremenda declaración de que la iglesia, de que el cristianismo iba a desaparecer, ¿no? Luego hicieron un viaje acá a Estados Unidos, vinieron a hacer un concierto y se llevaron una sorpresa. Se llevaron la sorpresa de que afuera del aeropuerto los estaban esperando para quemarle los discos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque habían blasfemeado el nombre del Señor, ¿no? Pero, amados hermanos, siervos, siervas, hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso. Acá nosotros vivimos cerca de San Francisco y San Francisco es la ciudad donde se aceptó, ¿cómo se dice? La ciudad santuario de los homosexuales. Es el primer lugar donde se recibió a los homosexuales y se los protegió en todo el país. Yo estoy acá a una hora de un lugar donde se hace todo tipo de cosas y en una de esas cosas hay un desfile tipo carnaval, como lo hacemos en nuestros países, ¿no? Y cada año aparece, ¿quién aparece ahí? La figura del Señor Jesús. Y nadie hace nada. ¿M? Nadie hace nada. Pero, amados hermanos, ¿pero qué pasó con aquella iglesia? ¿Qué pasó con aquella iglesia, no? Aquella iglesia que por causa de aquellos quienes que estaban adheridos a la verdad, defendieron la iglesia, ¿no? Muchas veces quisieron meterse dentro de la iglesia aquellos de corazón no convertido, como Ananías y Zafira, y el Espíritu los descubrió a través del apóstol Pablo, ¿no? También así por fuera, cuando al apóstol Pedro le prohibieron el predicar, no le prohibieron el hacer milagros, sino que le prohibieron el predicar. Y el apóstol Pedro les contestó y les dijo que les era necesario a ellos anunciar, obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿no? Había una necesidad en él, no había un deseo, no había un deseo, había una necesidad. Una necesidad es algo que no se puede reemplazar por otra cosa, ¿no? Entonces, así era la iglesia, ¿no? Pero ahí quedó todo. No, no queda ahí todo, porque la iglesia se va a manifestar con gloria, porque al final de Apocalipsis nosotros vemos otra vez al Espíritu Santo, ¿no? De la mano con la iglesia. Pero en Apocalipsis ya al final vemos nosotros ya al Espíritu Santo haber hecho el trabajo con la iglesia, donde ya la iglesia está preparada
¿no? Ella se vistió y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor. O sea que ya otra vez, ¿no? Vuelven a esa relación, el Espíritu otra vez a dirigirla a ella y a ella dejarse dirigir por el Espíritu Santo y no esperar otra cosa más que la venida del Señor, ¿no? Pero lo que, lo que el Señor inquietaba en mi corazón es, ¿qué nos pasó? ¿O cuándo pasó esto? ¿O de qué forma pasó? ¿No? Como una vez un anciano predicador dijo, ¿no? Y comparó, ¿no? Según la historia antigua, comparó lo que pasó con la ciudad de Troya. No sé si ustedes escucharon la historia de la ciudad de Troya, una ciudad que fue sitiada por 10 años por los atenienses y los griegos, los ejércitos griegos atenienses en aquel tiempo, y el enemigo la rodeó por 10 años a esa ciudad. ¿No? Por 10 años intentaron quemar sus muros, quemar sus puertas, intentaron entrar de diferentes maneras. Dice que no podían hacer nada contra esos muros. ¿No? Pero en un momento el enemigo no dejó de ser enemigo. El enemigo preparó un regalo, ¿no? El enemigo dice que preparó un regalo, hicieron un caballo que llamó la atención de los troyanos. Dice que dejaron el caballo a las puertas de la ciudad y los ejércitos se retiraron, ¿no? Entonces los troyanos pensaron, ¿no? Que estos ya desistieron de esa batalla, ¿no? Desistieron de su batalla y nos dejaron un regalo. Esa puerta que no la pudieron abrir con nada, los mismos troyanos la abrieron. La abrieron para introducir al caballo que le había dejado el enemigo, ¿no? Dice que ese mismo día Troya comenzó a festejar. Comenzó a festejar, ¿por qué? Porque había terminado la guerra, según ellos. Ya era paz y tranquilidad. Pero lo que ellos no sabían, que el regalo que le habían dejado los atenienses tenía dentro del caballo a soldados, soldados que a medianoche fueron y abrieron las puertas de la ciudad. Y el enemigo vino a la ciudad, ¿no? Vino a la ciudad y destruyó esa ciudad, ¿no? Entonces, eso quedó en la historia plasmado, cómo el enemigo no cambió de plan, pero cambió de táctica. Y en la iglesia, amados hermanos, ¿no? Yo, cuando el predicador decía esas cosas, yo decía, cuánta ilustración, qué ejemplo tan maravilloso, porque la espada no podía hacer nada. Los muros de la iglesia eran los apóstoles, los muros de la iglesia fueron aquellos quienes guardaban a la iglesia por fuera, ¿no? Los muros, Pablo, Pedro, Pablo, ¿no? En los postreros días, Timoteo, vendrán tiempos perversos, ¿no? Vendrán hombres vanagloriosos, Pedro, ¿no? En los postreros días, así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros, quienes introducirán herejías destructoras, ¿no? Secretamente, dice, ¿no? Y ahí es, pondrán a nuestro lado, significa. ¿No? Pondrán a nuestro lado. ¿Qué pondrán a nuestro lado? Herejías destructoras, ¿no? Herejías que no son actos de la carne, como nos explicó el pastor Luna, sino herejías destructivas, ¿no? Que tienen ese poder de destruir, ¿no? Y van a estar al lado nuestro, ya adentro, ¿no? Y ese tiempo ha llegado. Ese tiempo ha llegado, amados hermanos, donde ya nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia, es un mensaje acomodado, ya no ofende, ¿no? Al corazón del pecador, ¿no? La iglesia tiene un mensaje que es suave, un mensaje que es tolerante, tolerante al pecador, tolerante al que roba, tolerante al que adultera, tolerante al mezquino, tolerante al avaro, tolerante al homosexual, ¿no? Ya el mensaje no es arrepentidos y convertidos, ¿no? Ahora ya ese mensaje ya no ofende a nadie, por eso la iglesia no es perseguida, ¿no? Pero en aquellos años, cuando la iglesia era perseguida, la iglesia mostró identidad, mostró que a pesar que caminaba en la tierra, su mirada fue siempre el cielo. Y en este tiempo, amados hermanos, estamos en este tiempo en que el regalo entró, el caballo entró, y desde adentro nos quitó la fuerza, desde adentro comenzó a trabajar desde adentro, ¿no? No sé, el pastor nos habló del tiempo de apostasía, ¿no? Comenzó a trabajar con esas cosas, una alabanza contaminada, ¿no? Están los que aman el dinero, están aquellos quienes no sirven al Señor, están aquellos quienes no les interesa la obra del Señor, no les interesa los hermanos, no les interesa aquel momento en que la iglesia, ¿no? Esté lista y preparada para irse con el Señor, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? El Señor ponía en mi corazón en este día con inquietud,
¿no? No es mi intención, amados hermanos, ¿no? Repartir palos, como se dice, ¿no? Tradicionalmente, después de un culto. Algunos hermanos siempre calificaron de esa manera, no, el pastor tiró palo para todos lados. No, yo digo que no, no, las ovejas no se atienden con palos, ni entre hermanos podemos tirarnos palos. Que sea la palabra la que nos alumbre en este día. Yo confío por lo que escrito está, de que este es el tiempo, este es el momento en que estas reuniones, ¿no? Estos momentos que estamos pasando, tiempos de preparación, donde estamos dejando a un costado nominaciones, congregaciones, nombres, para ponernos de acuerdo en la palabra. Yo digo que ellos se entregaron a la verdad, para entregarse a la verdad, para consagrarse a la verdad, para perseverar en la verdad, hay que dejar a un costado nuestras razones, ¿no? Nuestras opiniones. Y la verdad que estas reuniones para mí, yo digo que van a ser de mucha bendición para mí y para mi ministerio, para los que están detrás de mí, porque así como yo oiga de ustedes, aprenda de ustedes, yo voy a comenzar a repartir, ¿no? El apóstol Pablo nos dijo a nosotros, nos aconsejó, ¿no? Que todo lo bueno nosotros lo retengamos y lo malo rechacemos. Y yo sé que hasta este día he aprendido muchas cosas buenas, a pesar que estuve en pocas reuniones, ¿no? Para mí es un privilegio y este es un gran inicio. Este es un gran inicio donde otra vez nosotros podemos apegarnos nuevamente a la palabra. Si nos apegamos a la palabra, nos apegamos, ¿no? Nos adherimos a ella, nos hacemos devotos de la buena palabra, ¿no? Vamos a ver cambios en la iglesia. Vamos a este tiempo ya a sacar ese caballo que entró adornado, algo que nos llamó la atención. El pastor nos hablaba de esa alabanza, esa alabanza que no va dirigida al Señor. La verdad que en muchos lugares, amados hermanos, ¿no? La alabanza no es el punto del Señor. La alabanza es el punto del público. La alabanza es traer o hacer un ritmo que agrade a las multitudes, ¿no? Esto es triste, la verdad que es triste, pero estas son las cosas que están pasando. Yo recuerdo que una vez a mi pastor lo invitaron a predicar a una iglesia y en esa iglesia vino justo ese día un hermano que vendía sus CDs, ¿no? Y bueno, el hermano pidió permiso para cantar dos alabanzas en la iglesia. Y el hermano cantó dos, los hermanos pidieron otra, y así fueron pidiendo otra y otra y otra. Y hermanos, ¿saben qué? Nos quedamos sin palabra. Como el hermano ya había pasado mucho tiempo, el pastor dijo, bueno, hermano, que sea un día de alabanza. Se dejó a un costado la palabra. A mí me causó tristeza porque la alabanza viene después de la palabra. No puede venir la alabanza, ¿no? Sin oír la palabra. La alabanza es el fruto de lo que nosotros conocemos a Dios. Por causa de la palabra tiene que haber alabanza. Y ese día nos quedamos sin palabra. Fue un culto de canto, fue un culto de gritos, fue un culto de muchas cosas, pero no hubo palabra, ¿no? Y en muchos lugares, amados hermanos, sobre todo en este país que le dio la espalda, este país que le dio la espalda a la palabra, este país que le dio la espalda al Señor y a su palabra, ¿no? Este país que yo lo veo y veo cómo sufre la gente al no tener la palabra. Hoy en día en las escuelas se prohibió la Biblia acá hace muchos años ya, por un corazón ateo y no hubo nadie quien haga frente. Pero ¿a dónde se puso la Biblia? En la cárcel, ¿no? Y bueno, gloria a Dios si alguno desde la cárcel se convierte al Evangelio, pero sería mejor formar el corazón de un niño por medio de la palabra, de las buenas enseñanzas de la palabra del Señor, ¿no? Pero, amados hermanos, como dije antes, yo espero por lo que escrito está, de que vamos a volver a ese tiempo, vamos a volver a ese tiempo en que vamos a ser devotos de la buena palabra, ¿no? Yo estoy tomando, analizando, y esto que está aconteciendo, que muchos ministerios, muchos pastores hoy no levantemos en alto nuestros ministerios, nuestras congregaciones, el nombre de nuestra institución, ya es una victoria. Ya es una victoria que nos juntemos para oír, que nos juntemos para instruirnos, que nos juntemos para compartirnos una bendición a través de la palabra. Yo digo que ya estamos cantando victoria, ¿no? Y de esta manera la iglesia se va fortaleciendo en la verdad y de esta manera nos estamos convirtiendo en verdaderos devotos de la verdad.
¿no? Dije anteriormente, ¿no? El que se convierte en un devoto deja a un costado sus intereses personales, ¿no? Deja a un costado sus pensamientos, sus razonamientos, ¿no? Deja a un costado, ¿no? Sus razones, ¿no? Que nos encontremos nosotros teniendo la verdad y no la razón. Yo no quiero tener la razón, yo quiero tener la verdad y la verdad siempre de mi lado. So, Pastor Heredia, hermana Rosa, nuevamente agradecido por este momento, por este tiempo que ustedes, la verdad me siento muy privilegiado en traer en este día la palabra. Tal vez como el más pequeño entre ustedes, he escuchado la opinión de todos ustedes, veo que van mucho más adelante que yo en cuanto al análisis, al estudio de la palabra, la indagación, ¿no? Y tantas cosas más que yo deseo sumarme cada día más y aprender, ¿no? De lo que ustedes tienen. So, en este día les doy gracias a todos ustedes por la oportunidad y por haberme oído y pido al Señor que el Señor nos alumbre y poder crecer en gracia, ¿no? Esto sería todo, pastor. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón en este día y espero haberlo transmitido de forma que se entienda. Amén. Tu micrófono, Rosita. Para escucharte mejor. Tu micrófono, Rosita, no se te escucha. Fue tocada la ministra Rosita. Creo que el micrófono es un problema para todos. ¿Ya? Ya. Ok. Pastor Roberto, muchísimas gracias de verdad por el mensaje. Es muy atractivo, muy real en cuanto a lo que se está viviendo y a lo que vemos que cuando no hay palabra, pues es lo difícil, porque a eso es que uno va a la iglesia, a escuchar palabra. Pero bueno, Dios es grande y nos tiene aquí y nos trajo esta noche la palabra precisa. Entonces, queremos darle la palabra a cada uno para intervenir y en cuanto al mensaje, en cuanto a qué idea de pronto tienen un verso, tienen algo. No sé si cada uno levanta la mano voluntariamente o llamamos a cada quien. Esperamos ver manos levantadas, pero no todos al tiempo, por favor. Pastor Adrián, bienvenido. Tiene la palabra. Ahorita tengo una emergencia, voy a abrir la puerta. Otro mientras. Ok, Ahorita damos. vengo, ahorita vengo. Buenas noches. Bueno, le agradezco al pastor Roberto Quirós, excelente, ¿no? O sea, remitirnos a Hechos 2:42 es muy interesante, ¿no? Y realmente lo que él mencionaba, ese dolor que tiene cuando menciona la apertura que le ha dado San Francisco, y entre comillas, él dice, no se hace nada, ¿no? Entonces uno dice que se podría hacer también cuando vemos que en Jerusalén, o sea, en Israel, se hace una de las manifestaciones más grandes del planeta del orgullo gay, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Entonces, eso me remite a la Boston de Inglaterra, de 1642, donde se escribe ese libro, ¿no? La letra escarlata, donde sí se quería hacer algo, ¿no? Había el poder de la iglesia, en este caso los puritanos, y a los que adulteraban era el caso evidente, ¿no? Porque el esposo era un marino y estaba
varios años perdido, sale embarazada, obvio que tenía que ser adúltera, ¿no? Y le hacen todo el proceso, ella no dice quién es y le ponen pues la A, ¿no? Y tenía que llevar en su pecho, desde la sentencia que se da, tiene que estar 3 horas y a partir de ahí ella tiene que llevar eso toda su vida, ¿no? La letra escarlata. Pero miren, ni eso ha podido frenar el pecado, ¿no? Y de ahí estamos hablando de 1642, ahora estamos mucho más adelante y parece que la religión es eso, ¿no? O sea, ya antes era eh, buscar a Dios, religarse a Él, ¿no? Interesante porque en estos momentos, en Hechos 2:42, la parte final es, dice, a ver, voy a ver el texto, dice, en el partimiento del pan, ¿no? Eh, ahí en el griego es el quebrantamiento, ¿no? Pero eh, o sea, la idea es una participación unida. Y ahora, mira, lamentablemente, por lo menos en Perú, en la iglesia que yo estoy, los sábados, todos los sábados yo voy al ayuno, y el grupo que vamos al ayuno, pues, es minúsculo, ¿no? Minúsculo. Somos contados con los dedos de la mano. Y el domingo se va una sola vez y en la semana ya la clase es por Zoom. Ya no hay esa unidad, ya no hay ese partimiento del pan, ¿no? Y la iglesia era eso, ¿no? De la mesa compartida. Entonces, gracias por la reflexión y con lo que ha citado al pastor, que nos ha hablado mucho de interesante, ¿no? Creo que con eso se redondea. Excelente, gracias y adelante, pastor, que Dios bendiga su ministerio. Bendiciones. Gracias, pastor. Pastor Doni, si es tan amable, tiene la palabra. Gracias, gracias, que el Señor les bendiga, gozo saludarles. Totalmente, pues, es un mensaje muy precioso acerca de los hechos de los apóstoles. Yo quiero enfatizar algo en cuando el pastor Roberto compartía acerca de esto de la perseverancia, dice, ¿verdad? En Hechos 2:42, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Totalmente venía yo y decía, bueno, nosotros también estamos aquí ahorita perseverando, unidos, quizás no hemos llegado totalmente a escudriñar lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Estamos cortos totalmente en el conocimiento de todo lo que Jesús le enseñaba a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿verdad? Porque una de las cosas que venía a mi corazón es que qué tan dispuestos estaban los apóstoles, y aún vemos que hubieron apóstoles o los discípulos que abandonaron el camino, ¿no? Cuando Pedro le dijo, Señor, pues ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida, ¿verdad? Entonces realmente esa palabra vino cuando Jesús les dice, ¿o acaso vosotros también queréis ir con ellos, verdad? Entonces yo creo que la unidad que había en los apóstoles de Jesús en cuanto caminando, y menciona esto, la comunión es algo muy importante, la unión, el amor, la amistad que existe como nosotros, como cristianos, como creyentes, en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el pastor Roberto tocaba en cuanto todo lo que se ve, ¿verdad? Mencionaba algo muy importante de que ahora las personas, ¿verdad? Cualquier cosa es usado el nombre del Señor, ¿verdad? Sean creyentes o no sean creyentes. Él mencionaba la palabra, por ejemplo, bueno, la que más se escucha es, oh my God, ¿verdad? Oh Dios mío, ¿verdad? Yo creo que toda persona tiene esta palabra, ¿verdad? En un accidente o en cosas así.
Y él mencionaba también en cuanto a otras personas, en vez de salir una palabra buena, salen solamente palabras malas, ¿verdad? En cuanto a eso. Pero sabemos que cómo podemos cambiar eso nosotros no podemos cambiarlo, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar el mundo, sino creo que Dios es el único que puede alcanzar vidas. Yo creo que el Señor nos ha elegido a nosotros para orar, porque ahí también menciona, y oraban, dice, unánimes, ¿verdad? Juntos. Yo creo que nosotros estamos totalmente con un corazón necesitado, y la unidad que hay, yo me gozo en cuanto poder conectarme en estas reuniones, poder aprender también de cada uno de ustedes, de testimonios, de todo lo que sucede alrededor. Aquí hay de Argentina, de Perú, de México, qué sé yo, de qué otras ciudades, ¿verdad? Hay. Y muchos pueden ver todo lo que acontece en diferentes lugares, en diferentes ciudades, y a veces veo los videos que ponen ahí, ¿verdad? En cuanto al grupo de pastores que está aquí en Cosecha, comparten a veces las necesidades, las oraciones y todo eso, pero nuestro corazón está en ese momento, ¿verdad? Clamando, orando, unánimes ahí. Señor, bendice al pastor, bendice a este hermano que está pasando por momentos difíciles. Quizás no respondemos con mensajes, pero nuestra mente totalmente ya está conectada con el Señor. Y cuanto cada uno de ustedes, cuando ve ese mensaje también, ¿verdad? Quizás inmediatamente esa luz se enciende en nuestros corazones, con nuestro corazón. Pero eso yo quería impartirles, amados pastores, que qué bendición también nosotros como creyentes, como seguidores de Dios, también como seguidores de Cristo, que Él ha muerto por nosotros. Yo creo que la unidad hace la fuerza, como pasó con los discípulos de Jesús, ¿no? Caminando, uniéndose unos con otros en medio de unos y otros, ¿verdad? Pero el Señor nuevamente los volvió a encontrar, y Él les dio con este pasaje: ir y predicar, ¿verdad? Las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación, ir, ¿verdad? Y hacer discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que ahora nosotros estamos cumpliendo lo que la palabra también nos ha enseñado, de compartir el mensaje, de anunciar a ese Jesús que ha muerto por nuestras vidas y que tiene salvación también para aquellos que quieren caminar con el Señor. Eso yo aporto, amados pastores. Muchas gracias, pastor. Damos la palabra al pastor Daniel Aguilar. Bienvenido, pastor. Sí, gracias. Gracias, hermana Rosa, y a todos los apóstoles y profetas. Bendiciones. Respecto al tema que nos impartió el pastor Roberto, yo le comentaría que si en relación a hechos, los problemas que pasó la iglesia, incluso más a la llegada del Señor, que en medio de las tinieblas la luz resplandeció. Creo que estamos en ese tiempo también, o sea, como que los tiempos se repiten. No sé si sea una idea. O sea, también estamos pasando por problemas, rechazos. Creo que hay un remanente, ¿no? Yo lo veo. Es cierto que está lo contrario, ¿no? Que hay que estar orando por ellos. O sea, hay un hermano que nos instó: oren por los perdidos, oren por los pastores, oren por los, bueno, por todos, ¿verdad? Y ese hermano es el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, nos insta a orar por todos los hombres, porque en esa época también él ve, ¿no? Los problemas que hay de la iglesia, la apostasía, las doctrinas destructoras, el enfriamiento, la lucha de la iglesia ante el pecado, las autoridades mismas estableciendo leyes injustas, y que hasta en el Antiguo Testamento habla de esa: hay de aquel que
que crea, ¿no? Leyes injustas. O sea, todo el tiempo creo que siempre está esa lucha en contra de las tinieblas. Mismo Zacarías dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? O nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. O sea, toda la Biblia está hablando siempre en esa pugna, ¿no? Aquí nos enfrentamos y hoy actualmente sigue la misma tendencia de cómo la iglesia parece que se debate en un fin, pero creo que el Señor nos va sosteniendo, nos va probando. Creo que después de un avivamiento en los 90, no sé si ustedes lo vieron, vinieron las pruebas, nos probó el Señor, nos llenó con su espíritu, nos dio sus dones, sus talentos, nos levantó el ministerio y al desierto, aunque no querramos, y ahí en el desierto vemos también ese ejemplo, ¿no? Lo que siempre ejemplificamos, lo de Israel en el desierto, ¿no? De cuántos llegaron, cuántos lograron pasar hacia la tierra prometida. Cuántos se quedaron muertos, no sepultados. ¿Qué generación pasó hacia la tierra prometida? Entonces, todas las tipologías que vemos hoy las estamos viviendo también. En cuanto a esa lucha y de quién cree y quién no, y la misma Biblia dice que un día llegará, que no sé si ya estamos, que vamos a ver quién sí realmente le sirve al Señor y quién no. O sea, hasta lo profético está encima de nosotros, ¿no? O sea, todos los días todo el Señor se está moviendo proféticamente, se está cumpliendo la palabra en todos los aspectos, ya sea buenos o cosas negativas que vemos, que ustedes mencionaron. Algo terrible que en San Francisco, lo que usted señaló es cierto. Yo tenía un amigo que se convirtió a Cristo, que él vivía en San Francisco y perteneció a la iglesia homosexual. Aquí llegó un día, le empecé a hablar de Cristo, me platicó de su historia, cómo llegó a ser homosexual y cómo fue a dar a San Francisco. Ya después se vino para acá, para México, y yo un día le pregunté, oye, y cuando está, yo le hablo de los años 90, oye, y cuando están leyendo ahí, cuando dice que varón no puede echarse con varón, como varón con hembra, ¿qué le hacen? Pues nada más lo omiten, o sea, como que le quitan la hoja. Pero ya esa iglesia homosexual ya tiene años, tiene décadas. Entonces, las tinieblas siempre han estado, pues, queriendo avanzar, ¿no? Pero la iglesia de Cristo sigue. Continuamos en medio de las luchas. Y sí, todas las críticas, juicios, pleitos entre nosotros, entre pastores contra pastores, ovejas contra ovejas, creo que eso es, yo no sé si ustedes opinan, en cada época siempre ha habido eso, ¿no? Caso de Martín Lutero, caso de John Wesley, cuando John Wesley se levanta, ve las tinieblas, la decadencia de la iglesia, y actualmente vemos que vamos viendo también la decadencia. Pero bueno, seguimos orando y que este espacio con el apóstol Heredia pues siga siendo ese respiradero, ¿no? Siga siendo ese terruño, ese manantial, ¿no? Ese terrón de agua viva. Que Dios les bendiga a todos y un fuerte abrazo desde aquí de México. Gracias, Pastor Daniel, por su intervención. Y como dice la palabra, hay que orar a tiempo y fuera de tiempo. La palabra para el Pastor Manuel. Pastor Manuel, su micrófono, por favor. Sí, hermanos, yo creo que es una buena predicación acerca de la realidad de la iglesia hoy. Realmente ha cambiado mucho de lo que plantea las escrituras, pero creo que nosotros de alguna manera tenemos que reinterpretar el texto bíblico y esforzarnos a regresar a lo que está enmarcado
ahí la práctica de la iglesia en ese momento. Yo creo que en estos últimos días también la maldad, el pecado se ha acentuado, pero como dice la palabra del Señor también, la gracia de Dios también está creciendo en medio de la iglesia y gracias a Dios tenemos que acogernos a esa gracia del Señor. Hermano, muy buena la enseñanza de nuestro hermano pastor Roberto. Dios les bendiga y un abrazo para cada uno. Amén. Gracias, pastor. Pastor Adrián. Ahora sí, gracias por la paciencia. Sí, Amén. un buen tema, un buen desafío para el tiempo de hoy, ¿no? Ya que la reforma era volver a la palabra y bueno, en América Latina no nos llega la reforma, ¿no? Según Juan Macay en su libro El otro Cristo español, nos llega el Cristo de Pachacamía en el lado católico y nos llega el Cristo blanco en el lado protestante, ¿no? Entonces, no tenemos palabra, ¿no? O Peter Warner decía, la teología nace en Alemania, lo interpretan los ingleses, lo tergiversan los norteamericanos y los latinoamericanos lo repiten y los peruanos también les siguen la corriente. Entonces, el texto nos presenta un desafío hoy, ¿no? De poder perseverar, ¿no? Perseverar en la doctrina apostólica, ¿no? En la enseñanza apostólica. Y la pregunta del millón sería, ¿cuál es esa doctrina apostólica, ¿no? Claro, no son de los apóstoles de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo perseverar en esa doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que el apóstol Juan decía, lo que hemos oído, ¿no? Lo que hemos visto, eso anunciamos. O sea, el anuncio, la proclamación del Evangelio, del reino de Dios, a través de la historia, sabemos que los primeros siglos fueron contaminados, ¿no? Hasta el siglo III se pudo predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero después del siglo III, ya del plumazo de Constantino, ya se perdió la esencia del mensaje apostólico, del mensaje de Jesucristo. Y entró el paganismo, entró el sincretismo y todos los sismos que vienen del demonismo y se van al abismo. Y hoy nos encontramos con todos los sismos, ¿no? En la iglesia evangélica hoy. Legalismo, liberalismo, ascetismo, misticismo, dualismo. ¿Y quién lo saca? Está bien metido en el pensamiento evangélico. Y entonces un desafío para nosotros, para mí al menos, para mí de verdad, en estos 40 años de pastoral, estos 40 años de predicador, no he caído bien, ya no me quedan muchos institutos, muchos seminarios. El último que tenía en una clase bíblica, los estudiantes fueron al director y decimos, ¿sale el profesor o salimos nosotros? Entonces, es un desafío, de verdad, predicar la palabra de Dios, predicar a Jesucristo, ¿verdad? En esa palabra del apóstol Juan, ¿no? De ser testigos, ¿no? De ser testimonio.
¿no? De tener esa experiencia con Dios, ¿no? Ese encuentro con Dios, ¿no? Ese encuentro con la palabra, en ese testimonio de ser testigos, ¿no? Y esa palabra testigo es marturia, es dar la vida, ¿no? Pero hoy en día se negocia la palabra, ¿no? Hoy en día uno vende la palabra por un plato de lentejas, ¿no? Se acomoda, ¿no? Y de verdad que yo tengo mucha inquietud, mucha preocupación. El hecho de ser fiel a la palabra, ¿no? Ser fiel al texto bíblico y estar cambiando y acomodándome a los tiempos, de verdad que cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho y cada vez me desafía a estudiar, pues, ¿no? A ser un estudiante, ¿no? De la palabra. Y en ese sentido es que animo, ¿no? Animo a que podamos dar la palabra, ¿no? Y hay un precio que pagar, de verdad. Y el precio que hoy día me encuentro es que no, yo no tengo ya templo, no tengo ministerio, no tengo nada, no tengo nombre ya, no, solo me queda Dios y yo, ¿no? No quiero ser víctima, no quiero ser alarmante, pero yo digo, ¿con quién estoy, no? ¿Con quién me quedo? De repente soy mal predicador, ¿no? Soy mal, bueno, lo tomo por ese lado, no tanto me justifico, pero de verdad, hoy en día queremos predicar la palabra, de verdad nos queda desafíos, retos que si queremos perseverar en la doctrina apostólica. Y esa doctrina apostólica es la que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, permanecer en esa doctrina de Jesucristo, que a través de los siglos se ha perdido la esencia y solo ahora simplemente nos encontramos con pensamientos, con filosofías, ideologías, teologías, que muchas veces se especulan, que muchas veces someten al texto bíblico. Y ahí es donde tenemos posturas, donde tenemos muchas interpretaciones. Pero en la Biblia hay una sola hermenéutica. Pueden haber muchas interpretaciones, pero hay una sola hermenéutica. Y el principio de la hermenéutica es que la Biblia se explica por sí sola. Y en segundo lugar, todo texto tiene un contexto. Y hablar del contexto bíblico es otro precio, ¿no? Es otro mundo. No solamente es el contexto histórico, gramatical, ¿no? Crítico, sino el contexto bíblico, ¿no? ¿Qué dice antes de Hechos 2:42, ¿no? ¿Qué dice el versículo 41 o el versículo 43? ¿O qué dice todo el libro de Hechos? ¿O qué dice todo el Nuevo Testamento, ¿no? ¿O qué dice todo el Antiguo Testamento? Y que, o como dice Pablo, ¿no? Palabra de Pablo, todo el consejo de Dios. Y ahí hay toda una chamba, ¿no? Todo un trabajo, porque no nos llega pues la palabra, nos llega con muchos mitos, con muchos prejuicios, con muchas confesiones, y vamos con esas conjeturas al texto bíblico y damos nuestro comentario. Porque las traducciones que tenemos son interpretaciones. Porque la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y todos los feos. Entonces lo que yo tengo acá es una interpretación. Y es más, tenemos comentarios. Comentario MacArthur, comentario Josué, comentario Adrián, ¿verdad? Y el texto bíblico, ¿no? La palabra, la esencia de la palabra, no se toca. Nos quedamos en los comentarios, nos quedamos en las especulaciones, teologías, pero meterse al texto, ya en un trabajo exegético, bueno, lo hemos dejado para los alemanes, ¿no? Para los rabinos. Nosotros en América Latina somos muy pragmáticos, ¿no? No hay tiempo. Estamos en una situación al paso, ¿no? Y eso es un desafío, de verdad.
no me ha dado mucha ganancia dividendos. Y acá sigo tercamente con la palabra, ¿no? Sigo con la palabra y no sé qué hacer, porque al final no encuentras chamba, no encuentras oyentes y todos quieren otra cosa. Entonces digo, wow, ¿no? ¿Qué he hecho, no? Un asunto que solamente podemos consolarnos en esta noche y animarnos, ¿no? A que no buscamos gloria, no buscamos fama, no buscamos plataforma, no buscamos caer bien. De lo contrario, es ser fiel a la palabra, ¿no? Como Lutero decía, ¿no? Soy cautivo a tu palabra, ¿no? Y cuando Lutero tenía que retractarse, decía, yo prefiero ser fiel a la palabra y no retractarme ante los retos que él podía tener, aún de perder su vida, ¿no? Yo creo que, yo no sé si voy a cambiar en estos días, estos años, pero por el momento hay que pagar un precio, ¿no? Por el Señor, ¿no? En ser fiel a la palabra, en perseverar en esa doctrina de Jesucristo, en el que hoy, la pregunta de hoy, ¿no? ¿Quién es Jesús hoy, ¿no? Así como lo hizo Jesús hace 2000 años, la pregunta hoy sigue latente, ¿no? ¿Quién es Jesucristo hoy para nosotros, ¿no? Bendiciones. Amén. Bueno, viene nuestro dueño del juego, el pastor Heredia, con su intervención y nos despide en oración, por favor, al final. Gracias, Rosita. Gracias, Pastor Roberto, por compartir la palabra en este momento, ¿no? Y el ser devotos de la palabra, ¿no? Tener esa compromiso, esa ideal, ese corazón, como decía el texto, ¿no? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaba en una reunión este domingo con mis sobrinos y mis sobrinas. Ellos se reúnen en distintas iglesias y comenzamos a conversar, y conversaban ellas, entre ellos también, ¿no? Que uno mencionaba, debemos ir a una iglesia donde debemos sentirnos cómodos, donde nos abracen, donde nos besen. El otro decía, no, debemos irnos a una iglesia donde nos enseñen guerra espiritual. La otra dice, no, debemos irnos a una iglesia que sea como el movimiento. Total me dice, tío, ¿usted qué dice? Tío, usted, por mí me decía, tío, ¿usted qué dice? Y yo le decía, si la iglesia donde usted va no le lleva a tener una relación con la cruz, un compromiso con la cruz, con la redención, con la pasión y muerte de Jesucristo, entonces no es la iglesia, le digo, ¿no? Porque si usted va a una iglesia donde lo besen, donde se sienta bien, donde se sienta cómodo, ese es un club, le digo, ese me parece un club social donde usted quiere sentirse bien. Y nunca Jesús predicó para que el hombre se sienta bien, le digo, es todo lo contrario. Es para que el hombre no viva en una vida de confort, sino una vida de desafío, una vida de prueba, una vida de lucha. Y entonces, cuando los apóstoles de este tiempo, no más bien son apóstatas, que apostan la fe y es el negocio, ¿no? del momento, ¿no? Y entonces, volver a las escrituras, reflexionar en esta plataforma a través de la enseñanza del pastor, ¿no? Es bastante beneficioso para reflexionar. ¿Y dónde cambiamos, no? ¿Dónde cambiamos? ¿Dónde fue el cambio que la iglesia perdió el paso, no? Entonces, tenemos que ver eso para volvernos a las escrituras. Decía el profeta, ¿no? Miren los antiguos caminos, vean el resultado de ellos, ¿no? Y la gente dice, no quieren volverse, pero si nos volvemos a la palabra, al escrito está a reflexionar y estudiar profundamente las escrituras, Dios ha de tener misericordia y cambiarnos para cambiar a otros. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, Rosita.
Y damos las gracias a Dios por todos los que han contribuido con su presencia. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este buen tiempo, Dios, de que hemos compartido este tiempo para aprender mutuamente, para reflexionar mutuamente, para que tu palabra, Dios, nos renueve, nos enseñe. Gracias por tu siervo, el pastor Roberto, Señor, por compartir de tu corazón, Señor, esta reflexión para nosotros y para todos los que escuchan, Señor, a través de estas redes sociales, este tiempo, Señor, de reflexión de tu palabra, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Y tú síguenos, oh Dios, reuniéndonos para seguir compartiendo, Señor, los dichos de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Gracias por estar. Dios me la bendiga a todos. El pastor León de Judá, que Dios lo bendiga.